Hola, ¿qué tal estás? Bueno, como siempre, me presento, soy José Luis Martín, sabes que este podcast se llama World Media y sabes que suelo hablarte de cualquier cosa. Por aquí han pasado pilotos, modelos, bailarinas, periodistas. Y en esta ocasión vamos a hablar con un autor, en este caso es coautor del libro Diccionario de Partidos Políticos Canarios del año 1979 al año 2019, es coautor de ese libro Alberto Javier Báez. ¿Por qué? Pues porque es necesario conocer el mundo de la política y en concreto saber también cómo se crea una obra como esta. Yo al menos siento curiosidad y siempre que traigo algún podcast es porque tengo alguna curiosidad, albergo alguna curiosidad y detrás de esa curiosidad pues siempre encuentras grandes historias. Así que te invito a quedarte en este podcast y conocer un poquito más sobre lo que te traigo a continuación y lo que te cuento en World Media. Alberto Javier Báez, coautor del libro Diccionario de Partidos Políticos Canarios 1979-2019. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por su invitación. Encantado de saludarte, de hablar de este libro que cuando uno ve el título, yo no sé si puede asustar un poco, ¿no? Porque hablamos de política, hablamos de partidos políticos, hablamos ¿no? de un amplio rango y encima recogido en un libro. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar en esta obra que, como digo, eres coautor? O sea, hay una persona más que ha trabajado contigo en este proyecto. Pues es una obra diferente que sigue una trayectoria de otro tipo de diccionarios que ya se han hecho similares en otros territorios, por ejemplo en Cataluña o en Islas Baleares, también hay diccionario de partidos políticos. Nosotros aquí, el profesor José Adrián García Rojas y yo, ambos del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de La Laguna, lo que hemos hecho es un libro donde la idea es presentar la información electoral de una manera diferente. Obviamente era importante dar a conocer las candidaturas que a lo largo de todos estos años se han venido presentando al Parlamento de Canarias y a nuestros cabildos insulares. Y en ese diccionario lo que recogemos es una entrada para cada una de esos partidos políticos que han participado en las elecciones, teniendo representación o no. Entonces es un libro donde se recoge no solo los partidos que lo han intentado en el Parlamento, sino también en los cabildos. Yo pensé que era una obra, a lo mejor solo Parlamento, ¿no? Pues que dices que ya conlleva un trabajo, pero también cabildos es un trabajo añadido, ¿no? Porque los cabildos también se amplían mucho en las formaciones políticas y a lo mejor algunas que no tienen aspiraciones regionales, pero sí insulares, pues también cuesta su trabajo, ¿no? Efectivamente, hay muchos partidos que solo se presentan en una isla, pero para nosotros era importante reflejar el cabildo porque es una cuestión puramente canaria, es decir, el hecho insular refleja una serie de cuestiones y el cabildo es el gobierno de la isla, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros, como insisto, como es un diccionario, pues en cada entrada hay partidos políticos sobre los que se ha podido redactar más, otros sobre los que se ha podido redactar menos, por supuesto en función de la información de la que se ha podido disponer, pero de una manera muy sencilla, pues se trata de decir, pues, cuándo surgió ese partido o esa coalición electoral, sus principales dirigentes, quién encabezó la candidatura, sus resultados electorales, la evolución política, si formó algún pacto de gobierno, dónde tuvo representación, etcétera. Y luego, pues, esa pequeña entrada finaliza con una referencia sobre sus ideas. Pues a lo mejor planteó esto, planteó aquello, defendió tal cosa, tal otra. Y con lo cual es un diccionario que es sencillo de consultar porque uno pues, puede ver directamente la candidatura que le interese. ¿Y cuánto tiempo se tarda en crear una obra como esta? Porque, claro, no solo hablas de partidos, sino como bien indicas, hablas de propuestas, o sea que incluso habrán tenido que mirar bien los programas electorales de cada formación política, que entiendo que detrás tiene un arduo trabajo, ¿no, Alberto? Pues para hacer el diccionario nosotros nos hemos basado en distintas cuestiones. Primero, obviamente, como cualquier investigación, nosotros partimos de las cuestiones que se han tratado antes que nosotros, anteriormente, sobre estos mismos temas. De todos modos, también partimos de otra idea, que este diccionario es una de las líneas de investigación que nosotros venimos trabajando desde hace años y seguimos trabajando, que es el comportamiento político y electoral de Canarias y de otros territorios. Entonces, pues para eso, pues, por ejemplo, la información sobre la fundación de una formación política nos apoyamos en el registro de partidos políticos. Acudimos a los boletines oficiales para poder ver las candidaturas, quién encabezó esas candidaturas. Luego, como bien dices,
hemos tratado de encontrar pues, la información sobre programas electorales o en general sobre publicidad electoral, los típicos trípticos que hacen los partidos, las octavillas que reparten. Pues nosotros, obviamente, eso es una labor que nosotros cada vez que hay elecciones tratamos de archivar porque es la base luego de nuestros estudios y las referencias, etcétera. Y luego es verdad que también nosotros nos hemos apoyado de la prensa canaria, en fin, porque muchos partidos políticos sus dirigentes hacen entrevistas y señalan las cuestiones más importantes, con lo cual pues, siempre es importante también en ese diccionario se verá referencias directas de esas personas que han participado, con lo cual es mucho más atractivo también porque se va a poder leer esas expresiones directas de cada uno de ellos. Y luego también es verdad que nosotros, aparte de los archivos que disponemos, nosotros hemos acudido al archivo de la transición que tiene la Biblioteca General y de Humanidades que tiene la Universidad de La Laguna. Es un archivo muy extenso donde dispone de este tipo de información también. ¿Cuántos partidos políticos aparecen en este diccionario, Alberto? Pues contando que nosotros empezamos las elecciones al Parlamento Canario, las primeras fueron en 1983 hasta 2019 y las primeras de los cabildos fueron en 1979 hasta 2019, pues nos podemos imaginar. El problema es que, claro, en los primeros años no se participan muchos partidos políticos, por así decirlo. No en Tenerife o Gran Canaria no concurren 10 o 20. Pero con el paso de los años sí que hemos visto que hay elecciones donde se va superando esa cifra. El año 2015, 2011, eso ya supera las 15 candidaturas, por ejemplo, Tenerife y Gran Canaria. Luego, por ejemplo, también es verdad que Lanzarote y Fuerteventura son islas donde también hay una alta concurrencia de candidaturas, por ejemplo, en contraposición con otras islas, como por ejemplo a lo mejor La Gomera o El Hierro. Sí, Lanzarote y Fuerteventura participan más que La Gomera y El Hierro. Pero al final se han podido juntar muchas candidaturas, porque la cuestión también es que no es en sí el número, sino que muchas son continuidad de otras. Por ejemplo, nosotros hablamos actualmente de Partido Popular, pero podemos establecer que es una continuidad de Alianza Popular. Claro. Y así en ese sentido. ¿Y existe algún candidato que sea recurrente en este diccionario, que lo hayas visto desde el comienzo hasta 2019? Lo digo porque hay algunos que llevan pues 30 años en política y algunos no sé si hasta 40. No sé si recuerdas alguno de los nombres que pueda haberse repetido y que hayas visto que salen de manera continuada. Bueno, pues hay casos. Lo que pasa que es verdad que también debemos tener en cuenta que hay partidos que luego participan en coaliciones electorales más amplias, con lo cual algunas personas vuelven a aparecer. Pero claro, sí es verdad que los partidos políticos se van presentando y el objetivo de un partido es presentarse a las elecciones y ganar, como es lógico, es el objetivo de un partido político. Pero sí es verdad que luego hay algunas personas que han podido crear más de un partido político en distintos momentos, porque claro, el periodo es suficientemente amplio. Y luego es verdad que en una isla podemos ver que alguna formación política en un determinado momento, insisto, concurre con una serie de socios, pero luego más adelante concurre en solitario, con lo cual eso también significa que hay personas que en un determinado momento concurren bajo unas siglas y luego otro no. Por ejemplo, uno de estas cuestiones es la de coalición canaria, ¿sí? Porque en cada isla, pues en su momento, antes de que se creara, venían otras formaciones políticas, tuvo una serie de antecedentes, pero en 1993 ya empezamos a hablar de coalición canaria. Pero claro, luego también he sentido algunas formaciones que en un determinado momento estuvieron presentes dentro de coalición canaria, luego abandonaron el partido político y tuvieron una trayectoria más adelante en solitario. Por lo tanto, sí es verdad que hay personas que podemos ver que tienen una trayectoria que no es que hayan a lo mejor cambiado de partido político, sino que esa trayectoria ha dado lugar a que han coincidido en un momento en un determinado lugar y más adelante en otro, pero forma parte de la misma trayectoria. Dentro de los nombres que a mí se me venían a la cabeza, por decir todos esos cambios políticos que decías, por ejemplo, Alianza Popular, Partido Popular, luego ya formaciones como Unidos por Gran Canaria, no sé si el nombre de José Miguel Bravo de Laguna es uno de los que se repite desde 79 hasta 2019. Sí, porque uno de ellos es ese, porque sobre todo participó a lo largo de los años 80 en una formación política que se llamó Unión Canaria de Centro, fue consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, también pues luego tuvo relevancia a nivel estatal o nacional en el Congreso de los Diputados, pero hay otras personas también, por ejemplo el caso de Manuel Hermoso, que fue presidente con Coalición Canaria, el caso de Ada Martín, que fue presidente del Cabildo Insular de Tenerife, CONATI y Coalición Canaria, y luego presidente del Gobierno de Canarias, el caso de Román Rodríguez, que fue presidente del gobierno con Coalición Canaria y luego
vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, actualmente vicepresidente del Gobierno de Canarias con Nueva Canarias, etcétera. Es decir, hay personas que su trayectoria pues se explica en función de algunas formaciones políticas. Claro, y han pasado 40 años, ¿no? Lo curioso es eso, ¿no? Que algunos nombres del inicio, pues todavía los ves y dices, oye, que son 40 años, que son 4 décadas, ¿no? Que no es poco, ¿no? Alberto, ¿por qué es importante un libro como este, un diccionario como este, desde tu punto de vista? Bueno, nosotros cuando planteamos este libro lo que nos movía es importante, partiendo de nuestros quehaceres académicos, es el lado investigador, la parte investigadora, pero esa parte, pues también muchas veces hoy en día nosotros escribimos artículos en inglés que solo leemos académicos, en fin, de otras universidades, otras investigación. Pero para nosotros, partiendo de la línea de investigación que comentamos antes, es muy importante también la difusión social. Por eso nosotros hablamos ahora, como es lógico, pero este libro también tenía mucha parte de que queríamos, pues, poner en valor las distintas candidaturas que habían concurrido a las elecciones. Porque al ver el diccionario, pues veremos que a lo mejor alguna candidatura pues obtuvo menos del 1% del voto válido. Pero también está reflejada, es decir, están reflejadas todas las candidaturas que concurrieron. Y es decir, y señalar su trayectoria, porque cada una pues tuvo sus ideas, tuvo sus propuestas, las personas que encabezaron la candidatura, es decir, lo que pasa es que, claro, como en un formato diccionario, la entrada es relativamente pequeña, porque si no daría para escribir un libro de cada candidatura. Pero la clave es esa, es poner en valor la trayectoria que han tenido cada uno de ellos y dejarlos claros, y sobre todo las personas que a lo mejor en un determinado momento, pues a lo mejor le llama más la atención una cosa que la otra, pues lo va a haber recogido de esa manera. ¿Y cómo se puede hacer interesante un diccionario de partidos políticos canarios para los jóvenes? Hablando, antes decías bueno, que muchas veces este tipo de obras solo son para académicos o la leen académicos. ¿Cómo se puede hacer interesante algo así para que los jóvenes también conozcan un poco de la historia política de Canarias? Pues la historia política o la evolución política y electoral forma parte de nosotros, es decir, lo que ha sido la autonomía canaria. De todos modos, en ese sentido, lo más importante es simplemente pues explicar, dar a conocer de una manera amena en distintos foros lo que ha sido, y porque muchas veces lo que está ocurriendo ahora tiene que ver o se repiten sucesos que han ocurrido con anterioridad. No solo los partidos políticos, sino en general. Es decir, propuestas políticas que a lo mejor ahora nosotros nos podemos ver con mayor, o podemos ver que tiene una cierta novedad, a lo mejor tiene una trayectoria mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. Y al final todo es política, es decir, eh, cuando yo llego a una asignatura de primero de grado y empiezo a compartir con el alumnado qué es eso de la política, pues que la política es todo, porque desde el tema de las becas, desde el tema del transporte, de cómo llegamos a la universidad, cómo es la universidad en sí, cómo es muchas cosas que nosotros vemos de nuestra vida absolutamente cotidiana, tiene que ver con política. Por lo tanto, nosotros no podemos estar ajenos porque directamente todo el día estamos con temas políticos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, está claro que hay que vincular la política con aquello que a lo mejor no pensamos que forma parte de ella y que es todo, como bien indica. ¿El diccionario va de la A a la Z? O sea, ¿encontramos algún partido desde la A y alguno en la Z? ¿Va desde la A a la Z? Sí, pero la última referencia es en la V. Vale. En la Z no hay ninguna candidatura o partido político, es en la V. Ahí sí que ahí hay varias, ahí hay varias. Claro, o sea que Sí, bueno, sí, sí. pero está elaborado de la A a la Z, lo que pasa es que como dice, ya en la V ya se para, claro. Una W o una Y o una Sí, X sería muy bueno, raro, ¿no? A lo mejor sí, encontrar un partido político sí. que se presentara. ¿Cómo se han distribuido la tarea para ir acabando? Porque claro, en libros como este entiendo que cada uno habrá tenido un trabajo y ¿cómo ha sido esa distribución? Bueno, pues al principio simplemente nosotros diseñamos la investigación, lo que queremos hacer con la metodología, pero claro, luego nosotros nos distribuimos, buscar la información de cada partido político, los resultados electorales, las candidaturas, la información de la fundación, redactar la evolución política. Nosotros, una vez planteamiento, lo que queríamos hacer, pues repartimos este tipo de cuestiones y fuimos armando poco a poco lo que luego fue ya el diccionario de manera completa. Pero cuando trabajas con una persona que tú entiendes, con la que te llevas bien, como es mi caso, pues así de todo es mucho más agradable. Además, el profesor José Enrique García Rojo es una persona que yo aprecio Mm. personal y académicamente, con lo cual
se puede imaginar que así es todo mucho más agradable. Claro. Y entonces, pues claro, como es lógico, somos compañeros de departamento, su momento fue profesor mío, en fin, es mi amigo, como es lógico, pues las cosas fluyen de una manera mucho más agradable. Pero de esta manera, nosotros nos repartimos en la tarea y poco a poco lo vamos armando, como el que plantea pues cualquier otro proyecto de investigación. Y al final lo que va saliendo, pues oye, pues es el diccionario en sí. La clave de este diccionario es que tiene un índice alfabético, como dice, de la A a la Z, y luego un índice pues, de partidos políticos en función de cómo están ordenados. Porque el diccionario, para mayor facilidad, diferenciamos candidaturas que han venido o que tienen presencia en toda España y candidaturas que solo tienen presencia en Canarias. Uh-huh. Por lo Claro. tanto, es mucho más fácil de identificar y de poder consultar. Y hay margen de error porque a lo mejor de repente, claro, todo esto tiene detrás un trabajo durísimo, pero de repente viene alguno y dice, oye, que este partido no se llamaba así o que este candidato no se presentó de esta manera o al final hubo un cambio. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda haber alguna situación donde, bueno, pues a lo mejor alguien no esté de acuerdo? Bueno, siempre la información política está sujeta a numerosas interpretaciones, como los tantas como personas. Pero siempre es verdad que la investigación en ciencia política es objetiva e imparcial, como no puede ser de otra manera. Luego es verdad que a lo mejor uno ve que falta alguna cosa o alguna persona que ha formado parte de algún partido político nos dice, oye, mira, que aquí es interesante a lo mejor para una segunda edición señalar tal cosa. Pues eso es valiosísimo, porque para nosotros, pues por supuesto, tomamos nota de lo que corresponda, se lo agradecemos porque es una información que obviamente la persona que estuvo allí conocía y a lo mejor otras no conocemos, y para más adelante lo dejamos recogido y lo tenemos en cuenta. Eso es como, por ejemplo, cuando uno va a un congreso académico, presenta una ponencia sobre un tema concreto y otra persona que está allí, que le escucha, que valora la aportación que uno hace, dice, mira, pero es que aquí en este tema, este año pasó esto, tal cosa y tal. Mira, nosotros lo agradecemos encantados porque eso es la academia y eso enriquece las aportaciones que en un futuro vamos a hacer. Claro, efectivamente. Llega un comentario de María Moreira León en el chat del stream, dice... Enhorabuena por este diccionario. Es importante que todos podamos conocer la trayectoria de nuestros gobernantes, ya que son las personas que manejan, ¿no? O sea, que gobiernan. Con lo cual, bueno, pues agradecemos también este comentario y como puedes comprobar, al final, pues oye, resulta interesante y hay veces que pensamos, o algunos tienen la percepción de que son obras que solo son para una serie determinada de personas, pero que todos deberíamos saber y conocer pues la historia que hay detrás, ¿no? Hombre, nosotros agradecemos todos los comentarios, la amabilidad de las personas que lo han consultado, como ahora pues siguen esta entrevista, porque al fin y al cabo el diccionario es eso, es una obra que para consultar, para poder conocer un poco más de lo que ha sido nuestra evolución política y electoral. Bueno, pues Alberto, como siempre ha sido un placer hablar contigo, charlar, y yo no sé si tienen en mente un siguiente paso que ya sería a lo mejor meternos en harinas un poco más revueltas, que sería meterse también en ayuntamientos, porque claro, ahí ya la cantidad de ayuntamientos y la amalgama de partidos políticos, no sé hasta qué punto sería más complejo el editar un libro como ese. Hombre, bajar al nivel de los ayuntamientos es algo realmente complejo, porque es verdad que cada ayuntamiento puede ser un mundo claramente diferente. Y es verdad que eso sería una tarea realmente compleja. Pero nosotros seguimos con la idea, además, esto es una línea de investigación que lleva años, que seguiremos trabajando. Obviamente no perdemos la idea de hacer una segunda edición, a lo mejor más adelante, según nuestro tiempo pues sea más o menos, en fin. Pero bajar a los ayuntamientos en este momento no está en lo que nosotros vamos dándole vueltas. Sí, Porque sí. es verdad que sobre todo en los primeros años hubo muchas candidaturas que luego se integraron en otras más amplias, por ejemplo, sobre todo en Gran Canaria. También actualmente hay muchas candidaturas que solo están presentando los ayuntamientos. Es algo, la verdad, muy enriquecedor y es algo que pone en valor la vida política municipal, como es lógico. Pero de cara a seguir es complejo, es complejo. Sin duda. Bueno, pues ahora toca disfrutar de este diccionario, de esta obra de partidos políticos canarios 1979-2019. Alberto Javier Báez, coautor del libro. Gracias por este ratito y enhorabuena a los dos autores por esta obra que estoy seguro que va a gustar a todos aquellos que, bueno, pues que la repasen y la revisen. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente, cuídate mucho. Hasta luego. Pues lo dicho, al final siempre sacas algo interesante de una conversación o de un contenido que a lo mejor pensabas que no iba a ser, pues, muy apasionante.
Y en este caso sí lo ha sido. Y charlar siempre con Alberto Javier Báez y hablar de libros y de política siempre viene bien porque hay que conocer la política. Siempre te digo lo mismo, la política forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Y en definitiva todo es política. Bueno, espero que te haya gustado y te invito a seguir pues revisando todos los contenidos que encuentras en World Media, en iVoox o en Spotify. Ahí podrás empezar a rascar, al igual que en el resto de plataformas, todas las entrevistas y todos estos podcasts que he creado para ti. Y puedes seguirme en World Media Spain, en Twitter, en Instagram, en YouTube, bueno, en todos lados. Así que será por lugares donde puedes encontrar todos estos contenidos y muchos más. Soy José Luis Martín y como siempre te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe. Nos encontramos dentro de poquito y en otro capítulo. Cuídate mucho.